Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a toda la congregación, Iglesia Cristiana El Calvario. Que el Dios sea con cada uno de ustedes, que nuestro Dios, que es todopoderoso, bendiga sus vidas, sus familias, sus trabajos. Que todo lo que pase por sus manos lleve fruto al 100%. El deseo de mi corazón es que Dios conceda cada una de las peticiones y de los anhelos de su corazón. El mensaje del día de hoy va a estar basado, como lo venimos viendo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo número 13 al 21. Libro del Evangelio, el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo del 13 al 21. Antes de iniciar con la exposición de la palabra, vamos a hacer una oración, poniendo en las manos de Dios nuestras vidas, todo problema, toda inquietud. Vamos a ponerlo en las manos de Dios y que Dios sea el que sea obrando en cada uno de nosotros. Oro por ustedes. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones. En el nombre de Jesús bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que forman parte de la iglesia, Señor. Cristiana El Calvario, sé con cada uno de ellos. Rogamos que tú bendigas sus vidas, Señor, bendice sus trabajos, bendice sus corazones, bendice sus hogares, Señor, que todo lo que hagan sea de bendición para la gloria de tu nombre, y que tú seas manifestándote a cada uno de nosotros como ese Dios todopoderoso, Señor, un Dios para el que no hay nada imposible, un Dios que día con día nos manifiesta su amor y su misericordia. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. El mensaje va a estar basado en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, versículo número del 13 al 21. Evangelio según San Mateo 14, del 13 al 21. Es un pasaje muy conocido. Vemos a Jesucristo, cómo Jesús sanaba diferentes tipos de enfermedades, desde leprosos, ciegos, mudos, paralíticos. Y también Jesús liberaba a los endemoniados. Y también vemos a un Jesús que tuvo el poder para calmar la tempestad cuando sube a la barca y va dormido y entonces viene un viento de repente sobre aquel mar. Y Jesús tiene poder sobre la misma naturaleza y calma los vientos y calma las tempestades. En esta ocasión vemos cómo Dios suple, cómo se multiplican las cosas. Tiene aquí un título, este acontecimiento bíblico, y dice la alimentación de los 5,000. Más también hay otra alimentación que se menciona dentro de la vida de Jesús, donde está la alimentación de los 4,000. Aquí Mateo narra que Jesús alimenta a 5,000. Y vemos que tiene pasajes paralelos, es decir, que los 4 evangelistas, tanto Marcos, Lucas, Juan y Mateo, mencionan este acontecimiento. Quiere decir que fue un acontecimiento muy visto, aparte un acontecimiento que marcó sus vidas a tal grado de que lo escribieron. Jesús dice, oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Si leemos el antetexto de este pasaje bíblico, nos narra la muerte de Juan el Bautista, y sabemos que Juan el Bautista fue la persona que bautizó a Jesús. Los discípulos dice que ellos tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron, y fueron y le dieron las nuevas a Jesús. No sabemos cómo le había impresionado esta noticia a Jesús de que Juan el Bautista ya había sido muerto, y más saber de qué forma murió Juan el Bautista. Juan el Bautista murió decapitado y pusieron su cabeza en una charola. Entonces dice la Biblia aquí que los discípulos agarraron el cuerpo de Juan el Bautista, fueron y lo enterraron, y posteriormente le dieron la noticia a Jesucristo. Pero cuando oyó Jesús, dice que inmediatamente se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, a Jesús le dan la noticia de que Juan el Bautista había muerto. Jesús se aparta de ahí, se sube a una barca y se va. No se fue con los discípulos, se fue solo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cabe mencionar cómo a Jesús se le acercaba infinidad de gente,
tanto personas que estaban enfermas como personas que tenían otro tipo de problemas. Tal fue el caso de Jairo, que se acercó porque su hija estaba muriendo. Se acercaron a Jesús también fariseos, maestros de la ley, soldados romanos, infinidad de gente se acercaba a Jesús, y eso nos enseña que no importa la clase social, no importa raza, nacionalidad o sexo, todos necesitamos de Jesucristo. Pero dice que saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo tal compasión que sanó a todos los que de ellos estaban enfermos. Pero cuando ya anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Llegó una hora en la cual ya era una hora tarde para que ellos siguieran en el desierto. Los discípulos se acercan a Jesús para decirle: ¿sabes qué? Mira, ya es tarde, la gente no ha comido, mejor vamos a despedirlos para que se vayan y mañana continuamos con las actividades. Pero me gusta la respuesta de Jesús. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales de comer vosotros, dales vosotros de comer. Versículo 17, ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Yo creo que los discípulos no pusieron atención en la palabra, en la orden de Jesús. Jesús no les preguntó si tenían. Jesús únicamente les dio la orden de decirles: denles de comer. A lo cual ellos inmediatamente respondieron: no tenemos. Sí tenían, porque sí había. Recordemos que dentro del ministerio de Jesús sí había dinero. Bueno, al menos que Judas no haya estado cuando alimentaron a los 5,000, pero sabemos que Judas el Iscariote era el tesorero del ministerio de Jesús. Sin embargo, la pregunta de Jesús fue: dales de comer, no tienen la necesidad de irse, ustedes denles de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Pero Jesús no les preguntó si tenían, únicamente Jesús les preguntó y les dijo: denles de comer. Es más, ni siquiera les preguntó, les dio la orden de denles de comer. Pero inmediatamente la respuesta de los discípulos es: no tenemos. Y quizá a lo mejor, no sé, hermanos, pero ¿cuántos alguna vez sí no hemos tenido? Lo que es no tener. Porque algunas veces decimos: bueno, por el momento no tengo, pero dentro de 15 días tengo, etc. Pero lo que es no tener, o sea, que abramos los ojos y que verdaderamente no haya nada, despensa vacía, etc. Lo que es no tener. Y Dios no deja nunca de sorprendernos, Dios nunca deja de sostenernos. El que tiene siempre la última palabra en todo es Dios. Aunque la situación pueda empeorar, aunque la situación y la crisis económica venga a golpear nuestro hogar, y ahora lo que hemos visto a través de esta pandemia, etcétera, y la situación se ponga cada día más difícil, Dios no dejará de proveer y Dios no dejará de suplir cada una de nuestras necesidades. Los discípulos entonces le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Es lo único que tenemos. Inmediatamente Jesús les dijo: tráiganlos acá. O sea, suena quizá algo ilógico, ¿no? Porque cómo Jesús iba a darle de comer a tanta gente, a 5,000 personas aproximadamente, cómo Jesús le iba a dar de comer a 5,000 personas únicamente con 5 panes y con 2 pescados. Eso es imposible. O sea, si lo vemos con lógica, eso es imposible. Pero la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve montañas, pero también la fe vence la lógica. Dice la palabra de Dios, dice entonces: tráemelos acá. O sea, Jesús les dice: tráiganme esos panes, tráiganme esos peces, tráiganmelos acá. Lo único que aquí había que hacer es que esa pequeña provisión que había tenía que cambiar de manos. Muchas veces la provisión que nosotros tenemos en nuestras manos, muchas veces lo que pasa por nuestras manos lo malgastamos. Muchas veces lo que pasa por nuestras manos, el Señor, no somos buenos administradores y lo desperdiciamos. O muchas veces no tenemos la fe de que eso puede rendir y puede alcanzar y que eso es vasto en las manos de Dios. Pero todo lo que pasa por las manos de Dios, todo lo que llega a las manos de Dios, se multiplica. Todo lo que pasa por las manos de Dios, Dios lo bendice y lo prospera para la gloria de su nombre. Entonces Jesús les dijo: trae lo que tengas, sea mucho o sea poco,
Y lo que tengas, siempre hay que ponerlo en las manos de Dios. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Es decir, Jesús les dice, tráeme lo que tienes, ¿qué hay? 5 panes y 2 pescados, tráemelos. Y lo primero que Jesús dijo fue, levantando los ojos al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, de Dios Todopoderoso. Nuestro Dios es el que nos bendice, nuestro Dios es el que no nos va a abandonar. Dios está con nosotros. Cuando el pueblo de Israel sale de Faraón y sale de Egipto y empieza su peregrinaje por el desierto, ellos empezaron a probar y a ver el poder y la gloria de Dios. Primeramente Dios se manifestó a ellos abriendo el mar y posteriormente Dios no los iba a dejar abandonados. Dios les proveyó el alimento cotidiano. El Padre Nuestro nos enseña y Jesús, cuando enseña a orar a sus discípulos, dentro de lo que es el Padre Nuestro, Jesús dijo, el pan nuestro dánoslo hoy. Y Dios es fiel y justo y bondadoso con cada uno de nosotros. Cuando sea poco, sea mucho lo que tenemos o no sea nada, bendigámoslo. Vamos a bendecirlo, vamos a bendecir lo que pase por nuestras manos, alzando nuestros ojos al cielo y diciéndole, Señor, bendice lo poco, bendice lo mucho que yo tengo, y nuestro Dios, que es todopoderoso, obrará para la gloria de su nombre. Levantó los ojos al cielo, levantemos nuestros ojos al cielo, que ese es donde viene nuestro socorro, que ese es donde viene la misericordia de Dios. Y posteriormente Jesucristo, bendijo aquellos panes y bendijo aquellos peces que le llevaron. Y fíjese cómo dice el versículo número 20. Y comieron todos. No hubo una persona que se quedara sin comer. Amados hermanos, no nos vamos a quedar sin comer. Dios es bueno, Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh, Jehová nuestro proveedor, no nos abandonará. Y no solamente comieron, sino que se saciaron. Y por si fuera poco, recogieron todavía lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Fíjese el poder de Dios. Primero alzó los ojos y bendijo 5 panes y 2 pescados para alimentar a 5,000. Posteriormente a ello, dice la Biblia que comieron todos, y no únicamente comieron. Y hablando de todos, es que fue en general, no se quedó ni una persona sin comer. Posterior a ello, se saciaron. Y por si fuera poco, recogieron todavía lo que sobró. Hay un par de citas bíblicas que quiero compartir con ustedes. Y una de ellas está en el Salmo número 132, la cual leo para ustedes. Salmo número 132. Dice de la siguiente manera. Salmo 132, versículo número 15. Lo leo para ustedes, Salmo 132, versículo número 15, hermanos. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Bendeciré abundantemente su provisión. Es decir, el Señor va a bendecir nuestra provisión, sea poca o sea mucha, sea poco lo que entre, sea poco lo que tengamos en la cartera, etcétera. El Señor va a bendecir abundantemente nuestra provisión. Nuestro Dios es abundante, es rico en misericordia. El Señor bendecirá abundantemente nuestra fuente de empleo. El Señor bendecirá abundantemente nuestro hogar. El Señor bendecirá abundantemente su negocio, etc. Nuestro Dios es abundante. Y cuando Dios nos bendice en una forma abundante. Otra cita que quiero compartir con ustedes es el Salmo, vamos a leer el Salmo número 34, versículo número 10. Salmo 34, versículo número 10, lo leo para ustedes. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero nosotros sus hijos, nosotros los que buscamos a Dios, nosotros los que confiamos en Dios, nosotros los que tenemos la plena convicción y la plena seguridad en Dios, no vamos a tener falta de ningún bien, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades, Dios conoce cada una de nuestras peticiones, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, Dios sabe que comemos, que desayunamos y que cenamos, y Dios es fiel para proveernos, Dios es fiel para proveernos un trabajo, Dios es fiel para proveer nuestra economía y hacerlo de una forma
abundante. Hay que creer en Jesús, hay que creer en que Jesús puede hacer esto y mucho más. Qué gran lección para los discípulos el ver que el pan se multiplicó y que comieron todos, que se saciaron y que aún recogieron 12 cestas de comida. Es para sorprenderse y quedarse uno perplejo del poder que Dios tiene. Otra cita que quiero leer y compartir con ustedes es en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo número 15. Lo leo para ustedes también. El libro de los Proverbios capítulo número 15, vamos a leer varios versículos de este proverbio. Proverbio capítulo 15. Voy a leer desde el versículo número 6. Proverbios 15, versículo 6. Proverbios 15, capítulo 15, versículo número 5. En adelante. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión. En la casa del justo hay gran provisión. No hay provisión, dice en la casa del justo hay provisión, no, dice en la casa del justo hay gran provisión. A lo que leíamos en el Salmo 132, versículo 15, también que con abundancia, y en la casa del justo hay gran provisión. Todo lo que pase por nuestras manos, todo lo que, economía, etcétera, que entra a nuestros hogares, pongámoslos en las manos de Dios para que sea bendita y para que Dios la bendiga y para que Dios la multiplique para la gloria de su nombre. Finalmente, la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, también lo leo para ustedes. Carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo número 4, versículo número 19, dice de la siguiente manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para Dios no hay nada que sea imposible. Dios es fiel, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso. Pongamos todo en las manos de Dios, sea poco, sea mucho, pongámoslo en las manos de Dios. Bendigamos lo que pase por nuestras manos, bendigamos la fuente de empleo de nuestro hogar, bendigamos el dinero que entra a nosotros, bendigamos los víveres que tengamos en casa y demos gracias a Dios por lo que tenemos, y nuestro Dios que es soberano, nuestro Dios que es poderoso, haga y nos multiplique y multiplique nuestra economía, multiplique nuestro trabajo, multiplique también nuestras fuerzas, y nuestro Dios que es poderoso supla, no solamente en una parte. Dice aquí el apóstol San Pablo: mi Dios pues suplirá todo. Todo. Dios no es un Dios de parcialidades, Dios es un Dios de totalidades. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta, Dios me lo va a suplir, pero me lo va a suplir conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y la riqueza de Dios es abundante, es en gran abundancia. Pongamos todo en las manos de Dios. Siempre pongámoslo todo en las manos de Dios. Y si hay, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios. Dios dio, Dios quitó. De lo que sí podemos estar totalmente seguros es que Dios va a seguir proveyendo cada una de nuestras necesidades, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Amados hermanos, que pasen una excelente noche hoy día jueves. Que Dios sea con cada uno de ustedes. Los esperamos el día domingo a partir de las 11 de la mañana. Tenemos nuestra reunión, tenemos nuestro culto. Recordemos que es Domingo de Ramos, a lo cual todos están invitados a esta actividad que vamos a tener a partir del día domingo, el día domingo a partir de las 11 de la mañana. No dejemos de invitar a nuestros amigos, conocidos, familiares que no conocen del Evangelio. Traigámoslos y que sea Dios el que sea obrando en sus vidas. Recordemos que ya es Semana Santa este domingo, por lo cual vamos a estar teniendo actividades todas las semanas. Se estarán subiendo los videos de qué fue lo que pasó el lunes santo, el martes santo, el miércoles santo. El día jueves lo tenemos de una forma presencial, en vivo también. Si quiere acudir, nos ponemos de acuerdo. Día viernes tenemos nuestra actividad a partir de las 3 de la tarde. Recordemos las últimas 7 palabras de Jesús antes de morir.
El día sábado de gloria también los esperamos a partir de las 5 de la tarde. Vengamos y vamos a pasar un momento muy padre, muy bonito en la presencia de Dios, donde estamos preparándonos para que Dios obre con su poder y obre con su misericordia. El día domingo tenemos nuestro servicio, domingo de resurrección, a partir de las 10 de la mañana. Estamos todos invitados, compartan el mensaje de la palabra de Dios, compartan los videos, compartan la página, y que de esa forma el poder y la gloria de Dios se manifieste a cada uno de nosotros. Y vámonos a dormir el día de hoy confiando en que para Dios no hay nada que sea imposible, que Dios todo lo puede, que Dios es fiel, que Dios es bondadoso, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, pero sobre todo que Dios suplirá y que Dios es nuestro proveedor. Les leo una porción de la palabra del Señor. Está basada en el Salmo número 2, versículo número 8, el cual lo leo para ustedes. Dice: pídeme. Hay que pedirle a Dios. No nos dé pena de pedirle a Dios. Que todas nuestras necesidades, que todas nuestras peticiones, que todos nuestros anhelos, que todos nuestros sueños también, vamos a pedírselos a Dios. Vamos a pedirle a Dios. Dios es fiel, Dios es bueno. ¿De qué tenemos necesidad? Vamos a pedirle a Dios. Dice aquí la palabra: pídeme. Pídeme. A Dios le gusta que le pidamos. Y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Otra parte, otro versículo bíblico que quiero compartir con ustedes antes de ir a dormir. Versículo 3 del Salmo número 3. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. Que el Señor les bendiga y que pasen una excelente noche.